Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos a un miembro de nuestro instituto, que es el doctor José Daniel Cesano, que es asiduo frecuentador de nuestras reuniones, con el que siempre estamos en contacto. Si mal no recuerdo, tuvimos el gusto de contar con él cuando fue el homenaje a los 100 años del Código Penal, fue uno de los expositores, y hoy lo tenemos nuevamente con nosotros. Voy a presentarlo rápidamente, tiene muchísimos antecedentes. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Córdoba. Es miembro del Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas de Córdoba. Como dije recién, es miembro de nuestro instituto. Es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, y sus líneas de investigación son la historia de la prisión, de la cultura jurídica, la historia cultural de la medicina legal y la historia de la historiografía. Así que bienvenido, José Daniel. Es un placer para nosotros tenerte acá en este auditorio internacional de gente que nos viene siguiendo desde hace varios años y de gente que seguramente está por vos. Así que te concedo el uso de la palabra. No sé si vas a querer compartir pantalla. No, no, muchas gracias. Bueno, Este, adelante. Tenés 20 agradezco, minutos. Tenés 20 minutos y después abrimos un espacio de comentarios y de preguntas. bien, agradezco a todos los presentes, agradezco al Instituto por la invitación cursada y por supuesto a todos los presentes. Para mí es un honor participar de estos ciclos. Eh, ya hace algunos años pensábamos que uno de los usos posibles de la historia del derecho para los juristas se podía concretar a través de la historia de la formación de los conceptos dogmáticos, mostrando su evolución y sus problemas de fijación terminológica. ¿Y qué es un concepto dogmático? Un concepto, para que pueda ser calificado así, depende fundamentalmente de dos propiedades, una relativa a su origen y la otra relativa a su contenido. Respecto a su origen, podemos calificar como dogmáticos a aquellos conceptos que no han sido formulados por los estudiosos del derecho. Es decir, los conceptos que han sido formulados por los estudiosos del derecho. Es decir, que no han sido formulados ni por el legislador ni por la jurisprudencia, sino que son obra de la doctrina. Por su parte, y con respecto al contenido, los conceptos jurídicos o conceptos dogmáticos se caracterizan porque hacen referencia a comportamientos que son calificados jurídicamente, explícita o implícitamente en el ordenamiento jurídico en que se formulan. Si bien el sistema científico de conceptos del dogmático y el sistema normativo del legislador no tienen que confundirse, no es menos cierto que entre ambos se puede encontrar espacios de relación, especialmente a partir de la consideración de una de las funciones normativas que, por lo menos en la opinión de Álvaro Núñez Vaquero, se conceden o adjudican a los conceptos dogmáticos. Nos referimos en concreto a lo que se debe llamar la función modelo de los conceptos dogmáticos, en tanto estos son útiles como modelo o esquema para el legislador. De esta manera, los conceptos dogmáticos son constitutivos de la cultura jurídica de una comunidad y, por decirlo también de algún modo, son el límite de aquello que se puede pensar y regular. Por otro lado, como los encargados de redactar los documentos normativos suelen ser generalmente personas vinculadas a la formación jurídica, en aquella misma cultura jurídica, estando justamente su formación jurídica basada en el aprendizaje de esos conceptos jurídicos, de esta forma, su forma de concebir del derecho
o partes del ordenamiento jurídico viene generalmente también determinada por esos conceptos. Frente a este cuadro, lo que nosotros nos propusimos es analizar el concepto dogmático de imputabilidad penal en la cultura jurídica boliviana previa a la promulgación del Código de 1972. Con esa finalidad, nos vamos a detener particularmente en el tratamiento que en aquella se hiciese de la cuestión de la responsabilidad penal, capacidad de culpabilidad del indígena, concentrándose fundamentalmente en ella, en la medida en que se va especializando esa noción, se va especializando la noción de imputabilidad penal. Con la indagación sobre la formación de este concepto dogmático, lo que en realidad pretendemos dilucidar es si en la cultura jurídica se concretó o no aquella reforma legislativa de 1972 en orden a estos conceptos, imputabilidad penal en los casos de responsabilidad penal del indígena. El proceso de codificación de Bolivia comienza poco tiempo después de la independencia, en el año 1826. Allí, por decreto del 28 de octubre de 1830, el mariscal Andrés de Santa Cruz promulgó, con vigencia a partir del 1 de enero de 1831, el primer Código Penal. Este código, por sus características, se basó en el Código Español del año 1822, con algunas reformas locales introducidas. Al poco tiempo se dispuso la revisión de ese texto, entrando en vigor el 3 de noviembre del año 1834 uno nuevo, el cual no se aportó del modelo español. Ambos códigos, es decir, el código de 1831 y el de 1834, se caracterizaron por no establecer una regulación expresa en relación a la capacidad penal del indígena, con lo cual es posible afirmar que el indígena no solo era un gran ausente en las constituciones decimonónicas de aquel país, sino que también fue una figura fantasmal en los códigos del siglo XIX. La situación continuó de lege lata hasta 1972, en donde el decreto ley número 1426 aprobó un nuevo código penal, el cual empezó a regir a partir del 2 de abril del año siguiente, abrogando el código de 1834. Allí, en este código, nos preguntamos cuál fue el tratamiento de la cuestión respecto del indígena y su responsabilidad penal. El artículo 17 del código disponía: son inimputables el indio selvático que no hubiera tenido ningún contacto con la civilización. Por su parte, el párrafo segundo del artículo 18, al regular la semi-imputabilidad, que comprendía el grupo de casos que definían las situaciones de inimputabilidad, pero que no hubiesen excluido esta categoría totalmente, establecía que el juez podía atenuar la pena o decretar una medida de seguridad más conveniente en los casos del indígena que no llegase a comprender determinadas situaciones. Verificada entonces la situación de inimputabilidad, la consecuencia jurídica posible era justamente el internamiento, que podía ser en ya sea establecimientos educativos, casas de trabajo, casas de reforma o lo más común en una colonia agrícola. Este internamiento debía durar todo el tiempo requerido para la seguridad y educación de la persona que había sido declarado imputable, aunque la ley establecía con un carácter oficioso y en forma bianual que el juez debía controlar o revisar esta situación. La pregunta es cómo y por qué se llega a esta regulación en 1972. Para eso es necesario analizar brevemente la evolución de la cultura jurídica y el concepto de imputabilidad penal antes de 1972. Junto al desastre militar con la consiguiente pérdida de vidas, la derrota de la República de Bolivia en la Guerra del Chaco, que tuvo lugar entre 1932 y 1935, produjo una serie de consecuencias de distinto índole para la República. Con el fin de la guerra, se puso en crisis un sistema político
que venía gobernado a través de la alternancia de los partidos políticos tradicionales, conservadores y liberales, desde la década de 1880. Las ideas que antes habían elaborado un reducido círculo de intelectuales radicales se volvían ahora, en este periodo de posguerra, la preocupación de una gran parte de jóvenes y de los excombatientes con conciencia política. La cuestión indígena, la cuestión laboral, la cuestión de la guerra y la dependencia económica de los mineros privados aparecen así como temas nuevos en el debate nacional. Discusiones que condujeron a la creación de nuevos partidos y movimientos revolucionarios a finales de la década del 30 y durante 1940. Este contexto resultó propicio para la actuación de la izquierda radical, que se volvió una importante fuerza ideológica en el periodo de posguerra, al interpelar a las élites políticas anteriores, ofreciendo una reinterpretación de la realidad boliviana. Para estos grupos de pensadores radicales, el problema del indio, en realidad, era un problema de explotación y de tierra, que los españoles y sus seguidores habían saqueado las tierras a los indios e intentado destruir su cultura para poder explotarlos, y que la pasividad y el atraso de los indios se debía de hecho y de manera exclusiva a su explotación. El socialismo militarista de los presidentes David Toro, que ejerció la primera magistratura entre los 1936 y 1937, y Germán Bush, que lo hizo entre 1937 y hasta su suicidio en 1939, representó, a pesar de algunas contradicciones, una fase progresiva en la orientación nacionalista emprendida en el país, echando los cimientos para cambios mayores. Esto se evidenció a través de algunas medidas tomadas por ambos gobiernos, tales como la expropiación de riquezas minerales y petrolíferas, la sindicalización, un código laboral para Bolivia en 1939 y la constitución política de 1938. Quizá en ningún sitio se expresó mejor este potencial que justamente la nueva Convención Constituyente de 1938, que sustituyó al viejo texto de 1880, que adhería claramente a un modelo decimonónico, por un nuevo texto que respondía al constitucionalismo social, caracterizado por un rol del Estado activo en materia de educación y bienestar de toda la ciudadanía, aún con mengua de los derechos de propiedad del individuo. Es en este clima político en que podemos encontrar los primeros indicios concretos en orden a la preocupación por parte de las élites bolivianas en relación a la cuestión indígena en general y en particular respecto a su responsabilidad penal. Esto se advierte, por ejemplo, en la significativa visibilidad que tuvieron esos temas en el primer Congreso Nacional de Facultades de Derecho de Bolivia, que, aunque preparado durante el año 1938, tuvo lugar en Cochabamba entre el 21 y el 29 de junio de 1939. Allí encontramos una comisión en donde se trata el tópico del problema del indio. Y asimismo encontramos dentro de la Comisión de Derecho Penal distintas ponencias que abordan aspectos de esta cuestión. En orden a las ponencias publicadas en la primera comisión, encontramos tres trabajos, uno de Abelardo Villalpando, otro de el catedrático de Sociología de Cochabamba, Urquidi Morales, y finalmente uno de un catedrático de Legislación Social de Sucre, Óscar Ferkin Salas. En la Comisión de Derecho Penal se publican dos ponencias. Por un lado, la de José Valdivieso, las reformas de la legislación penal en América Latina, y por otro lado, la de José Medrano Ocio, que hace una ponencia que se intitula Bases de un proyecto de Código Penal boliviano. Es en esos textos en donde aparece ya primeramente estos conceptos de responsabilidad penal o los problemas sociales del indígena y sobre todo la responsabilidad penal de él. En orden al problema vinculado con el problema social de los indígenas, siempre había una caracterización muy fuerte con relación a los indígenas de la zona selvática, que eran un caso especial o distinto de los otros grupos étnicos que habitaban en la zona cordillerana. Sobre todo porque se decía que los indígenas, los aborígenes de la selva, de la zona selvática boliviana,
tenían un contacto muy dificultoso con la civilización y hacía de su caso una situación particular. Tan es así que algunos autores, como por ejemplo Firkin Salas, que he mencionado ya como uno de los ponentes, sostenía respecto a estos grupos de la zona selvática las simples condiciones del salvajismo, textual, ¿no?, para alcanzar los primeros matices de la barbarie. Caracterizaba a estos grupos de esa manera, por su nivel de derechos y por la reglamentación de esas obligaciones, y no únicamente por un criterio humanista, sino antes que nada por un concepto legal, pues como miembros integrantes del Estado boliviano no pueden permanecer al margen de la legislación. Es imprescindible, así, que la legislación los enfoque como casos particulares, ya que mentalmente son débiles y por lo tanto, con mayor razón, no pueden ser íntegramente considerados como sujetos de derecho. Hasta esto llega, en 1939, la concepción de Firkin Salas, pero insisto, vinculado siempre con los indígenas de la zona selvática. Poco después de este congreso, concretamente en el año 1941, uno de los ponentes, Medrano Ocio, escribió un opúsculo titulado Responsabilidad Penal de los Indígenas. Este opúsculo tenía como base una ponencia que había presentado el segundo Congreso Latinoamericano de Criminología que se había desarrollado en 1941. Y lo publica ese mismo año con un prólogo de Luis Jiménez de Azú. Luis Jiménez de Azú es claro en este sentido cuando analiza la cuestión, pero no toma postura con relación a los posicionamientos centrales que iba a defender Medrano Ocio. Y simplemente se limita a describir el texto y también a oponer algunas diferencias respecto a la mayor o menor contacto que podían tener los indígenas con determinadas zonas culturales. Lo cierto es que el libro de Medrano Ocio es el primero que focaliza esta cuestión. ¿Y qué es lo que sostiene Medrano Ocio con relación al indígena? Advertimos que para Medrano Ocio el indígena debe ser declarado antes que un ser responsable, ya sea en forma absoluta o atenuada, un ser únicamente peligroso, cuando ocurre el hecho de que éste hubiera cometido un delito, para evitar las reincidencias. Para Medrano Ocio, la psicología del indígena es diferente de la del blanco o de la del mestizo, al haberse estancado el crecimiento de sus actividades psicológicas y sociales. Dice textualmente Medrano. Arranca desde el subconsciente y con un efecto inmediato de este, una tristeza y una timidez congénita sin darse cuenta de ello. Las facultades mentales del indígena han quedado, dice Medrano Ocio, paralizadas. La coca y el alcohol han hecho estragos en su organismo y han debilitado sus funciones psíquicas, en especial su inteligencia y su voluntad. Han perturbado su memoria y su atención, perturbaciones que son en él de carácter permanente. Esto hace que para Medrano Ocio el indígena, de acuerdo a su concepción, que es una concepción claramente positivista, debiese ser considerado antes que nada un ser peligroso. La doctrina entendió que estos conceptos de Medrano Ocio lo acercaban a la idea de la inimputabilidad del indígena, pero en realidad la tesis central de Medrano Ocio es la de la peligrosidad. Recuérdese que para el positivismo criminológico se había eliminado la categoría de la imputabilidad y de la inimputabilidad penal dentro del esquema que ellos tenían con relación al delito. Con lo cual, lo que queda claro, sí, en el pensamiento de Medrano Ocio son estas dos cosas: que el indígena es un ser distinto al blanco o mestizo porque tiene una suerte de paralización de sus funciones mentales debido, entre otras cosas, a factores ecológicos vinculados a lo social, como el alcohol, por ejemplo, y por la explotación en que vivían, y segundo, que como condición o como situación de esto debía ser declarado peligroso. Estas concepciones, como ya lo he señalado, todas las del Congreso del año 39, así como también las del año 41 de Medrano Ocio, nos muestran una doctrina boliviana
que está muy compenetrada de las concepciones positivistas. Y esto se nota fundamentalmente por el evolucionismo cultural, uno de cuyos representantes más importantes ha sido Morgan, que fue el autor de Ancient Society, que fue receptado explícitamente con citas en algunas de las ponencias que se dieron en el Congreso del 39. Esta constatación es relevante porque la opinión de algunos de los autores a los que hemos referidos no parece responder tanto a un darwinismo social, sino que más bien parten de teorías de carácter monogenistas que desembocaban en la creencia de una especie humana única, en donde las variaciones observadas entre las distintas razas eran consideradas como productos de desigualdades ambientales y por tanto susceptibles de ser superadas por los avances de las sociedades en su camino a la civilización. En orden a las concepciones jurídicas, también parece clara la recepción de la escuela positiva, común en tantos países de América. Esta recepción discurrió tanto en su vertiente más biológica, como ocurre con el caso del Medrano óseo, que en cierta medida se aproxima a la teoría del atavismo lombrosiano, como de la perspectiva de Ferri, al incluir el contexto socioambiental como factor generador de debilidad mental de algunos grupos aborígenes. Especialmente, y en esto hay una coincidencia entre los autores, con relación a los indígenas de la zona selva. Esta concepción comienza a ser interpelada en Bolivia. Y esta interpelación proviene de la recepción de nuevas concepciones científicas que, alejándose del positivismo criminológico, volvía su atención a un concepto del delito entendido jurídicamente. Nos referimos concretamente a la introducción de la teoría jurídica del delito. Esta teoría fue el producto del método dogmático, cuyo origen y primeros desarrollos se ubican en Alemania a partir de los últimos años del siglo XIX y durante las primeras décadas del giro de siglo, con las elaboraciones de Frank von Liszt y Ernst Belling, representantes de un causalismo naturalista. ¿Cómo se introducen estas ideas en Bolivia? Hubo varias vías de penetración. Sin embargo, dos de ellas nos parecen muy significativas justamente con relación a este tema. Por un lado, la actividad desarrollada en Bolivia entre fines de la década del 30 e inicios de la década del 40 por parte de un exiliado español que se radicó en Bolivia, Manuel López Rey y Arrojo, y por otra, merced a un curso de largo aliento que dictara en el año 1952 en la Universidad de La Paz el catedrático español, también en el exilio, Luis Jiménez de Azúa. Con respecto a la primera, sabemos ya que como consecuencia de la Guerra Civil Española, como tantos otros juristas republicanos, Manuel López Rey Arrojo tuvo que exiliarse y se radica en Bolivia entre los años 40 y 46. Lo interesante de esta situación es que el catedrático es nombrado profesor en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y a instancias del presidente Peñaranda del Castillo es convocado para realizar una nueva codificación penal, procesal y de menores de Bolivia. Es así que en el año 1943 López Rey presenta a la Comisión Codificadora Nacional de Bolivia un proyecto oficial de Código Penal. Este proyecto es importante para nuestro tema porque, si bien es cierto, va a ser tomado por la Comisión Codificadora y elevada por el presidente Peñaranda Castillo al Congreso, el Congreso no lo trata. Justamente en ese momento se produce una gran convulsión política y esto hizo que quedara sin tratamiento. Lo que interesa de este texto o de este proyecto es el pensamiento que tenía el exilado español López Rey sobre esta cuestión, porque es una cuestión que él le presta mucha atención, particular atención. Y esto es importante comentarlo, ¿no? Cuando es nombrado López Rey por Peñaranda Castillo como se le encomienda la tarea de la codificación, esto genera dentro de los ambientes académicos y sobre todo en los ambientes abogadiles de La Paz y de las distintas provincias de Bolivia
un gran encono, un gran enojo, porque como una persona extranjera sin conocimiento de la realidad va a poder codificar sobre esos aspectos. Y justamente esta interpelación que se le hace es lo que es por lo cual López Rey fue particularmente cuidadoso de esta situación, porque sabía que había una gran cantidad, una enorme cantidad de población que poseía características étnicas, porque pertenecía, diríamos hoy, a distintos grupos originarios, casi en su gran mayoría, y esto merecía un tratamiento según la opinión de López Rey en particular. Y es así cuando López Rey realiza ese anteproyecto y en su artículo 20 dice así: el indio son inimputables. El indio, por no haber pasado toda su vida o la mayor parte de ella en un medio cultural notoriamente inferior al que debe estimarse como mundo configurador de la realidad empírico-cultural boliviana, no puede racionalmente considerársele como formado parte integrante de dicha realidad. Quedará sujeto a las medidas de seguridad oportunas. Si la integración fuese parcial, deberá considerársele como semi-imputable, sometiéndoselo a las medidas de seguridad si no fuera susceptible de pena. El indio notoriamente selvático será considerado en todo caso como inimputable y sometido a las medidas de seguridad adecuadas. Es importante este artículo porque allí López Rey está diseñando algo que estaba en cierta forma en el ambiente cultural de ese momento. Y es la distinción entre el indígena selvático, el indígena que era directamente declarado inimputable, frente a los casos de los otros grupos étnicos que merecían una caracterización distinta, con una posibilidad de medida de seguridad. Lo curioso en la obra de López Rey es que para llegar al concepto de inimputabilidad va a utilizar conceptos vinculados con lo cultural, es decir, con la adaptabilidad cultural de la persona al medio de la sociedad codificada. Por eso López Rey habla de mundo configurador de la realidad empírico-cultural boliviana, que es una fórmula bastante compleja para publicarla en un texto legal, o en un proyecto en ese momento de texto legal. Pero evidentemente nos está marcando que el concepto de inimputabilidad ya no está referenciado únicamente a los casos de enfermedad mental o de absoluta inmadurez mental por la edad, sino que estamos hablando de situaciones en donde lo cultural ingresa como un factor a tener en cuenta dentro de la imputabilidad penal y de su ausencia, ¿no? Y esto en forma muy clara López Rey lo dejó sentado en su libro Introducción al Estudio de la Criminología del año 1945. Lo cierto es que en ese momento López Rey entró en franca colisión con Medrano Ocio. Y en ese contexto cultural se produce también la segunda vía de ingreso del pensamiento dogmático, que es con los cursos de Luis Jiménez de Azúa que diera en la Universidad de La Paz. Allí, cuando inicia estos cursos, lo que primero que dice Jiménez de Azúa es que están determinados para un grupo muy selecto de personas, es decir, no aparece como un grupo destinado o como un curso destinado a estudiantes en general, sino directamente graduados, y que lo importante era ponerlo en contacto con los principales conceptos de la doctrina europea, particularmente de la doctrina alemana. Y esto es lo que va a realizar Jiménez de Azúa en ese curso muy intenso que realiza en el año 1952, en el mes de septiembre de 1952. Y así llegamos al proceso codificador directo que va a dar lugar a la cláusula del año 1972 con la cual comencé yo esta breve exposición. Para explicar justamente esta causa, esta codificación del 72, es importante también analizar ciertos aspectos causales de la realidad sociopolítica que se producen en Bolivia. Hay que tener en cuenta que en el año 1952 se produce la revolución y esta revolución aparece entre los objetivos perseguidos justamente la incorporación del indio a la vida nacional mediante la redistribución de tierras.
Este aspecto se encontraría concreción normativa a partir de un decreto de fecha 2 de agosto de 1953 que dio pie a la reforma agraria. Es justamente con este reverdecer de la cuestión indígena cuando el tópico de la responsabilidad penal vuelve a animar los debates. Y aquí aparece un autor que es muy importante, que es Manuel Durán. Manuel Durán Padilla va a hacer un artículo, justamente un artículo donde se va a incluir en un libro homenaje que se efectúa a Luis Jiménez de Azúa, en donde analiza la responsabilidad penal del indígena. Y en donde también se pone en contrapunto con las ideas peligrosistas de Medrano Ocio. Lo importante de Durán Padilla es que, Daniel, quedan 5 minutos. bueno, Termina ahí el bloque. estamos. Así que andá cerrando y en todo Sí, caso, si te sí, queda alguna cosita, volvemos a sí, entrar con sí, ya el mismo estamos. link. La característica central de la importancia que tiene Durán Padilla es que justamente Durán Padilla va a ser uno de los miembros de la comisión codificadora que va a hacer el proyecto del año 1968. Y este proyecto del año 1968 va a ser el que da la forma al texto de 1972, que va a ser el texto finalmente sancionado. Allí aparece claramente este concepto en donde la responsabilidad penal del indígena aparecía vinculada con estos conceptos de inimputabilidad relativo a los problemas culturales que podía tener la persona. Y aquí, a manera de conclusión, podemos decir básicamente tres aspectos, no podemos decir. El primero es que en un primer momento, el debate que caracterizó las elaboraciones fue un fuerte positivismo criminológico. Y el segundo momento se correspondió con la solución que le diera el Código de 1972 al amparo de los conceptos de López Rey Arrojo y también de la dogmática que introdujo en Bolivia Jiménez de Azúa. Y aquí justamente, con estas consideraciones, es posible trazar dos aproximaciones. En primer lugar, se observa cómo los conceptos desarrollados como autores, como Medrano Ocio, se nutrían de conceptos provenientes de la antropología social. Y en segundo lugar, y de antropología cultural. Y en segundo lugar, también podemos observar otro fenómeno interesante, el de la localización del derecho. Es decir, situados en la posición de observadores, nos corresponde la tarea justamente de ver esta reconstrucción de las culturas jurídicas. Si se observa el caso de Bolivia, puede advertirse cómo la cultura jurídica local, a partir de esta recepción de la dogmática y de los trabajos de López Rey, fue adaptando conceptos elaborados por la doctrina europea. En este proceso de adaptación, aparecen circunstancias importantes en donde los conceptos de imputabilidad, sobre todo para los casos de los aborígenes, aparecen como postulados de una aplicación directa de aplicaciones que estaban dispuestas en algunas legislaciones o por analogía. Lo que ocurre es que la realidad etnográfica de Bolivia en ese momento hizo que la función del menor contacto con las culturas codificadoras se tuviese en cuenta la particular situación del indígena selvático. Y respecto de él se postuló justamente el concepto de inimputabilidad plena. En cambio, para los otros casos, de acuerdo a la mayor o menor grado de adaptabilidad con relación a la cultura codificadora, se postuló esta idea de imputabilidad, inimputabilidad o semi-imputabilidad según el caso concreto. Es decir, esto es un caso de un proceso de localización de un concepto que va a ser receptado por la dogmática que va a ser receptado de la dogmática europea a relacionar justamente estas categorías con la posibilidad de comprensión de lo antijurídico y no
como postulados o no como presupuestos de enfermedad mental, que era lo que se caracterizaba antes los conceptos de inimputabilidad, sobre todo en la doctrina clásica europea. Bueno, esto es un poco la síntesis de un trabajo mucho mayor que obviamente está en curso de preparación, así que desde ya agradezco la atención y por supuesto quedo a disposición de cualquier comentario que siempre va a ser bien recibido. Bueno, muchísimas gracias y como ya se nos terminó el tiempo, como hacemos siempre, vamos a cerrar, salir de este Zoom y volver a entrar con el mismo link para abrir un espacio de comentarios y preguntas. Así que nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces continuamos con la segunda parte de esta charla del doctor José Daniel Cesano. Acá ya hay una pregunta que está haciendo por el chat Armando Mario Márquez. Les pido a todos, por favor, que las preguntas sean concretas, cortitas, o los comentarios, y la respuesta del expositor también. Así que en primer lugar, Armando Mario, adelante, por favor. Después el doctor Parise. Adelante. Hola Daniel, soy Mario Márquez. Te quería preguntar una cosa. ¿Cómo está la situación actual en cuanto a la relación con los pueblos originarios de Bolivia? Porque no sé si te acordarás aquel congreso en lo cual nos tocó coordinar en San Martín de los Andes hace unos años atrás. El INESIP había presentado un trabajo de código procesal penal específico con obvia incidencia en, en el derecho penal. Lo había presentado Binder, pero creo que quien la materializó fue Silvina Ramírez, a quien creo que también estuvo presente y conocimos en aquella oportunidad. La pregunta concreta es si ha proliferado el, el proyecto del INESIP o simplemente hay un régimen común para todo ciudadano boliviano, más allá de que pertenezca a una etnia originaria o no. Bueno, ¿qué tal, Mario? Un gusto. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, dale. Dígame que no Eh, oigo. un gusto verte y No, no escucharte. oigo. Igualmente, Daniel. En cuanto a la pregunta, Oyes porque no tienes esto en... en cuanto a la pregunta que agradezco, tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que actualmente la República de Bolivia ha tenido una gran reforma política y, por supuesto, también una reforma constitucional. Y esta reforma política y constitucional ha llevado a que a nivel de formulaciones normativas se admita las jurisdicciones comunitarias o las jurisdicciones indígenas. Este es un carácter que tienen muchas constituciones nuevas, sobre todo en aquellos países que tienen gran cantidad de pueblos originarios y hacen que el juzgamiento de determinadas conductas queden bajo la égida directamente de la propia comunidad. Es decir, hay una jurisdicción de carácter indígena que permite a quien pertenece a esa comunidad y bajo determinadas características ser juzgado por sus pares, por comisiones que se integran por pares indígenas. Es decir, se trata de respetar la misma estructura que tenían en los pueblos originarios, que tienen los pueblos originarios, el concepto de estructura judicial o de respuesta o solución del conflicto como solución para esos casos también. Eso es una previsión constitucional que, por supuesto, ha tenido distintas críticas en ocasiones. El actual Código Penal de Bolivia no contiene ya disposiciones vinculadas con la inimputabilidad, desde luego del indígena, porque esto quiero aclararlo,
este código del año 1972 que yo mencioné estuvo vigente hasta la década de los 90. Luego hay un proceso de reforma de la codificación penal boliviana y actualmente estas cláusulas, desde luego, ya no tienen vigencia, las cláusulas que yo he mencionado. Y con esta reforma política que se ha producido en la Constitución de Bolivia, o de la República Plurinacional de Bolivia, como se llama actualmente, estamos en presencia ya del reconocimiento de las comunidades, el reconocimiento de la justicia comunitaria. Bueno, muchas gracias, el doctor Parise y luego Bueno, la muy doctora... claro, Daniel, te agradezco la respuesta. Bueno, No, gracias, Mario. El doctor Parise primero y luego Magdalena Mañeres. Muchas gracias Viviana y muchas gracias José Daniel. Es una pregunta muy puntual, José Daniel. Cuando vos nos comentabas hoy, hiciste muchas referencias muy interesantes a la importación de ideas, ya sea de Europa o de otros lugares. Y mi pregunta es una invitación, así muy brevemente nos podés comentar si hubo alguna exportación, ya sea en ese momento o en los años que siguieran. Gracias. Bueno, muy interesante también la pregunta. Y es interesante por esto. Estos conceptos de imputabilidad y de inimputabilidad, durante mucho tiempo, en las concepciones de la dogmática clásica, aparecían vinculados con casos que eran justamente lo de las personas que tenían una enfermedad mental, con lo cual allí en ese caso por falta de salud mental no podía comprender lo que hacían y dirigir las acciones, o casos de inmadurez mental, es decir, el caso de la minoría. Estos eran los dos presupuestos generales que se vinculaban los desarrollos de la imputabilidad y la inimputabilidad penal, sobre todo en la doctrina europea. No había un desarrollo puntual de estos casos, más allá de alguna cita particular que puede encontrarse en la obra de Meger o en la obra de von List, que se refiere a que ellos lo caracterizan como de pueblos primitivos y en donde analizan la posibilidad de estos conceptos. Lo que tiene de interesante este proceso de localización del derecho es que dentro del concepto de inimputabilidad aparece fuertemente el aspecto cultural. Es decir, la imputabilidad no está únicamente determinada por salud mental, por determinada edad, sino también por determinadas condiciones de cultura. Es decir, determinadas condiciones de cultura que siempre se analizan desde el punto de vista de la cultura codificadora, desde luego. Y esto es un concepto que en la doctrina se va a comenzar a desarrollar, no solamente en la doctrina latinoamericana, en donde vamos a encontrar en países como Bolivia, que también tiene el tema de la imputabilidad del indígena para determinados casos, en donde la doctrina autoral directamente define el concepto de inculpabilidad ya no únicamente en función de estos dos elementos, o sea, salud mental y madurez mental, sino también con el concepto vinculado a esta pertenencia cultural, a esta adaptación cultural. Y esto incluso va a ser también llevado por algunos autores a Europa. Por ejemplo, un caso que me viene ahora al análisis es un trabajo que un profesor de Cádiz realizó sobre el concepto actual de culpabilidad y en donde él discute también este problema de la imputabilidad y analiza estos aspectos vinculados con los casos de falta de adaptación a determinadas pautas culturales de la cultura codificadora, si me permite la redundancia. Es decir, ha tenido proyección, tiene proyección hacia otros ámbitos. Y me parece que es importante ese aspecto porque indudablemente si nosotros hacemos un concepto de imputabilidad únicamente con parámetros psicológicos y psiquiátricos o mixtos, médicos psicológicos, indudablemente el concepto es absolutamente restrictivo porque hay muchos casos en donde estos problemas podrían encontrar, y de hecho estas legislaciones lo hacen, a partir de esta idea de imputabilidad penal o de inimputabilidad penal. Y bueno, hay autores que van en esa dirección y hacen estas aclaraciones. De hecho, algún autor que si bien es latinoamericano, pero ha tenido su desarrollo y su docencia universitaria particularmente en Europa, como es el caso del chileno Bustos Ramírez,
en su derecho penal parte general, analiza el concepto de imputabilidad también con estos elementos, es decir, los elementos de pertenencia cultural. Muchas gracias. Ahora Magdalena Mañeres y luego el doctor Alejandro Agüero. Adelante, Magdalena, un gusto verte. Hola, buenas tardes. José Daniel, te felicito, me encantó la presentación y me quedé pensando en esas élites que formaban parte de esta cultura codificadora en un país como Bolivia, con una desproporción enorme en cuanto a su población indígena y blanca. Si no encontraste alguna voz que en aquel momento buscara un diálogo o se hiciera una pregunta sobre convocar a estos grupos del país a conocer su cultura, o sea, su cultura respecto a las sanciones que seguramente tenían códigos de conductas y los tuvieron, de hecho, por un lado. Y por otro lado, también te quería preguntar, porque bueno, el recorrido después revela que realmente fueron escuchados y son incluidos. Te quería preguntar, y ahí era esos y si había algún tipo de estadística respecto a si eran protagonistas de delitos graves los indígenas en Bolivia, como para tener en cuenta esta consideración de imputabilidad penal en el código. ¿Me entendiste, más o menos? Sí. Perfecto. Bueno, gracias Magdalena, también muy valiosos los aportes. En cuanto al tema de la justicia comunitaria, es decir, del conocimiento de los códigos de conducta que había, o las costumbres que existían en materia de derecho consuetudinario que había con relación a los pueblos originarios, no era un tema que estaba en la agenda de las élites. Es decir, las élites lo único que hacían en ese aspecto era tomar el problema, captar el problema, o lo que ellos denominaban problema. Fundamentalmente hay que tener en cuenta también esto, y hay que filtrarlo por estas categorías, que es el tema de la tremenda explotación que vivía el indígena, y lo analizaban desde la perspectiva de la sociedad codificadora. Es decir, era nulo el interés que había con respecto a las prácticas consuetudinarias. Quizá uno puede encontrar en algunos trabajos de Manuel López Rey algunas entrevistas que se hacían con indígenas y estos aspectos, pero en realidad es, si se quiere, marginal o anecdótico, porque todos sabemos, estos grupos con una larga trayectoria, muchísimos años de cultura, sin duda tenían una tradición de derecho consuetudinario fuerte, y esto no aparece para nada en los grupos, en las élites intelectuales. Y con respecto al segundo tema, se vincula, yo creo que cuando aparece la codificación o los procesos codificadores, los conceptos que se utilizan, se toman, por supuesto, de las categorías analíticas de Europa, sobre todo, comienzan un proceso de localización, y esto hace que indudablemente tenga un anclaje particular el problema. Esto con relación al primer tema, ¿no? La segunda cuestión es el tema de los números. Hay trabajos, como por ejemplo el de Manuel López Rey Arrojo, que sin tener estadísticas sí habla de las características que tiene la criminalidad indígena. Y las características que tiene la criminalidad indígena se vinculan fundamentalmente con dos tipos de delitos. Delitos de sangre, es decir, la criminalidad violenta, así como también algunas formas de criminalidad de lo que hoy denominaríamos el derecho penal sexual, la criminalidad sexual. Está vinculado con eso, pero todo a partir de parámetros que toma la sociedad codificadora. Y ese es un poco el problema también que subyace en toda esta discusión.
Uno por ahí analiza algunos conceptos de alguna doctrina moderna que habla de este tema de derecho penal y dice, bueno, esta idea de considerar al indígena inimputable debe ser totalmente erradicada, porque, dice, hay una caracterización o una equiparación del indígena con el enfermo mental o el inmaduro mental. En realidad, la equiparación que hacen los textos no es con esos conceptos, sino es con personas que tienen una cultura diversa. El problema está en por qué en una preponderancia de la cultura codificadora sobre la otra cultura. Yo creo que ese es el problema, el gran dilema que hay, y en eso van algunas soluciones que, por ejemplo, desde el derecho codificado, aplican el concepto del error culturalmente condicionado, es decir, casos de error culturalmente condicionado, y lo eliminan de la idea de inimputabilidad, lo sacan del terreno de la inimputabilidad y lo llevan hacia ese ámbito. Pero vuelvo a decir, el problema no es una equiparación entre falta de salud mental e indígena, falta de madurez mental e indígena. Quizá eso puede aparecer en las concepciones más radicales del positivismo criminológico boliviano de los primeros tiempos, sino fundamentalmente un problema de carácter cultural. Y eso es lo que subyace en la codificación de 1972. No hay una idea de que debe equipararse al indígena al enfermo mental. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Doctor Agüero, adelante. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, José Daniel, muy interesante. Entiendo el punto que señalás en cuanto a que la inimputabilidad en este caso no está necesariamente vinculada a la condición psiquiátrica, sino a la condición cultural y que esto puede ser interpretado como un caso de localización de un concepto. Ahí, digamos, una cuestión sería, pero aún así la consecuencia era igual a los de los enfermos mentales, en la medida de seguridad, o había consecuencias diferenciadas. Este sería un punto. Y el otro punto, con relación a lo que preguntaba Agustín Parise, en decir cómo esas localizaciones después pueden dar lugar a exportaciones. No sé si estas experiencias, como la de los años 70 en Bolivia, tienen alguna incidencia o hay alguna conexión que se pueda trazar con lo que se va a disponer en 1989 en el convenio 169 de la OIT sobre la obligación de los estados de tomar en cuenta la condición cultural de los pueblos indígenas cuando se apliquen sanciones penales. Ya, digamos, si hay posibilidad de trazar alguna relación entre ese tipo de experiencias y esta convención, y luego, por supuesto, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, sería un caso entonces de cómo una lectura local se globalizaría en el marco de un derecho convencional. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante también. Con respecto a las consecuencias, bueno, efectivamente la consecuencia era la medida de seguridad. Lo que ocurre es que como se establecía un menú o un elenco de medidas de seguridad diversas, entonces obviamente la adaptación se vinculaba con la internación en colonias agrícolas, que era más propia que las otras situaciones. Es decir, no era la misma medida de seguridad que se le aplicaba al inimputable por problemas de salud mental que con respecto a que cometiese este tipo de delitos por ser miembro de una comunidad y no le lograse comprender en el momento, por esas circunstancias, el hecho, ¿no? Eh, no obstante, vuelvo a decir, yo me estoy limitando, y esto quiero ser claro y a lo mejor no lo explicité de entrada, yo me estoy limitando a una cuestión netamente histórica y de recepción de ideas. No quiere decir que el pensamiento jurídico mío hoy vaya hacia ese sentido. Yo estoy convencido de que indudablemente la mejor solución es el error. Y aún con el error que puede tener algunos condicionamientos, en realidad la mejor solución sería la justicia comunitaria plena. Pero supongamos que no sea posible por estructura política, por normas constitucionales, no sea posible eso, pero bueno, sí un error cultural porque tiene un contenido menos
menos estigmatizante, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, en la realidad lo que sucedía era eso. Yo lo que veo en en este fenómeno de la localización es que aparece de manera muy clara el condicionamiento cultural. Porque, y esto es otro tema, la doctrina que se ha ocupado de estos códigos en general hacen me parece a mí, esta incorrecta equiparación entre salud mental e indígena. Falta de salud mental e inimputabilidad del indígena. Esto no era así. Esto no tenía nada que ver. Sí, había problemas de inimputabilidad, pero por temas culturales. ¿Eh? Ahora, que eso sea desde el punto de vista de la concepción de la dignidad del hombre actual y de los derechos humanos y de los derechos internacionales de los derechos humanos objetables, sí, totalmente. Lo que a mí me parece importante es que la localización consiste justamente en esto, que se introduce frente a un fenómeno que no estaba tan visible en las otras codificaciones, y en la doctrina, por supuesto, que no le había tenido en la doctrina europea un mayor análisis, se le introducen estos conceptos locales y ahí se produce esta idea, que es una idea que, como le decía recién Agustín, han tomado algunos autores, no expresamente de la situación boliviana en sí, pero sí del análisis de los casos que pasaban en Bolivia con respecto a ese tema, como un elemento para replantear el concepto de culpabilidad. Y en cuanto al otro, eh, creo que tanto el convenio de la OIT como, por supuesto, la convención del año 2007 han tenido sin duda influencia de todos estos movimientos que han comenzado a visualizarse, sobre todo en la década del 70, ¿no? Me parece que han tenido una recepción. El problema es que esos documentos internacionales van hacia una idea de la justicia comunitaria, de la jurisdicción indígena. Y indudablemente se han tomado como experiencias estos tratamientos legislativos como trabajos preparatorios frente a estas convenciones, pero indudablemente, obviamente no han sido las que se han plasmado después en las normas convencionales, ni mucho menos, porque ha ido todo justamente esa idea de justicia comunitaria, jurisdicción indígena o jurisdicción comunitaria. Bueno, muchísimas gracias. Te quería decir que la doctora Carmen Graciela Rodríguez López se tuvo que retirar porque tenía un compromiso y que me dijo que te felicita y que se ven el 16 en el seminario que coordinan ambos. Hay una pregunta por el chat del doctor Miguel Ángel Chamocho Cantudo de Alicante. ¿Por qué no te abrís el micrófono, Miguel Ángel, y la formulás? Gracias. ¿Puedo formular una yo? Sí, Soy de doctor la Universidad. le damos la palabra al doctor Chamocho Cantudo y después se la doy a usted, ¿sí? Gracias. Gracias, doctora Alcluber. Soy de la Universidad de Jaén, que está más al sur que de la Universidad de Alicante. Pero bueno, en cualquier caso, aquí son 5 horas más tarde. Quería felicitar al profesor José Daniel Cesano por su intervención y simplemente la intervención, aprovechando que además estaba aquí, en fin, un profesional como el profesor Thomas Duber, para preguntar pues, si esa condición que se establece como una de las razones de la consideración de inimputabilidad a lo largo de la codificación, sobre todo en los años 30 del siglo XX, esa condición de débiles mentales, si por alguna razón pudieran tener algún entronque histórico con esa otra consideración de los indios naturales de las Indias cuando la colonización castellana, de esa consideración de persona miserable. Una condición de persona miserable que exigió de alguna manera una intervención por parte del Estado español en función del cual se le consideró bueno, pues como unas personas particulares que necesitaban lo que se denominaba favor protecciones, por si había alguna línea de continuidad entre un principio y otro. Muchas gracias. Gracias, doctor. En las fuentes que yo he analizado, en el caso de Bolivia, esta cuestión no estaba reflejada, es decir, no había un reflejo. Sí puede haber una situación distinta en el caso, por ejemplo, del Perú, en donde había una
una legislación que era de carácter más bien esencialmente protectoria. Porque esta idea que surge de la época de la conquista y de la colonia, son concepciones en donde el concepto del indígena, con sus particularidades, era analizado más bien como un ser que necesitaba de protección, esta idea de protección. Estas ideas del proteccionismo van a ser muy característicos en el Código Penal, por ejemplo, del año 1924 de Perú, que es el Código Maurtua, y en donde va a haber algunos conceptos vinculados a este proteccionismo. Y bueno, sí se encuentra en una de las ponencias del Congreso del año 1939 que yo he mencionado, justamente la del profesor Villalpando, que analiza, perdón, Valdivieso, que analiza muy referencialmente esta situación y dice que en Bolivia debería darse a la población indígena un trato similar a la del Código Maurtua del 24. Y ahí sí, en el Código Maurtua hay una conexión mayor con esta idea del proteccionismo, del indio como una persona, del indígena como una persona débil, y generaba esta situación. Ahora, en los debates que dan lugar al Código de 1974, esa situación desde luego no está. Bueno, muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Chamocho Cantudo es nuestro expositor de la semana que viene, así que acá aprovecho ya para presentarlo, de la Universidad de Jaén, disculpa, por favor. Y ahora, doctor Martiré, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar al expositor por una exposición realmente interesante, cuidadosa, muy profunda. Y después preguntarle si en esta larga búsqueda que ha emprendido no se ha tropezado nunca con el derecho indiano. Quisiera saber si nunca ha tenido el derecho indiano algo que ver en esta larga marcha de la codificación. Es nada más. Gracias, doctor Martínez. En la búsqueda que yo he hecho, fundamentalmente, esas discusiones no están. Ahora quiero aclarar algo. Estamos en un contexto de la situación de Bolivia, en la década, por eso me detuve un poquito en el tema de la situación sociopolítica entre la década del 40 y de la década del 50, en donde Bolivia estaba transitando por un marcado nacionalismo. Y este marcado nacionalismo se caracterizaba también por un abandono de todo lo que significara la fuente española. Entonces, esto generó, en cierta medida, un aislamiento de la cultura jurídica en ese momento e hizo que esos conceptos, que sin duda había disposiciones en el derecho indiano respecto a estos temas, no aparecieran en la agenda como temas centrales para el tratamiento. Yo lo atribuyo a eso, es decir, a este acendrado nacionalismo que había en las élites bolivianas y que estaban formadas en estos conceptos y en donde lo hispánico no era justamente un concepto vinculado como una fuente apetecible para los insumos de las nuevas legislaciones, ¿no? Entonces, si bien en los códigos del 30, por ejemplo, de 1830, está claro la influencia, porque son prácticamente los códigos españoles trasplantados, el del 22 y el de 1822 y el de 1848, ya en la década de 1940-1950 se había dado una situación diversa. Había un abandono hacia lo hispánico y esto por lo menos se nota en las élites que yo he justamente analizado, ¿no? Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por la pregunta, doctor Martiré. Hubo un aporte del doctor Dube ahí para el debate con un link que lo pasó por el chat. Una pregunta de Leandro, cortita, Leandro, si querés formularla porque ya se está terminando este bloque. Leandro, ¿la querés hacer? Muy buenas tardes, felicitaciones, doctor Cesano. La pregunta que hice es la primera pregunta que hizo el doctor Agüero, es exactamente la misma. Perfecto. Sé que ya la respondió, doctor Cesano. Bueno. Gracias. Respecto del aporte del doctor Dube, que estoy leyendo acá,
Sí, efectivamente, en el Common Law existe un gran análisis vinculado con las cultural defense. Y de hecho hay casos actualmente que merecen el tratamiento específico y los tribunales están dando lugar incluso a casos sumamente graves en donde aparece esta incidencia cultural fuerte de determinados grupos, fundamentalmente con grupos inmigrantes y fundamentalmente dentro de los grupos inmigrantes, en especial los provenientes de las comunidades de grupos musulmanes, que tienen particularidades en cuanto a su cultura y que han sido discutidos por los tribunales estadounidenses. Y está ya como una cultural defense como algo consolidado dentro de la doctrina del common law. Bueno, muchísimas gracias por haber respondido todo. Muchísimas gracias, Leandro, también por tu participación. Leandro es el bibliotecario de nuestro instituto, es un pilar enorme para todas nuestras actividades, así que muchísimas gracias, Leandro, también por tu interés y por tu pregunta. Ya se nos está acabando el tiempo. A mí personalmente no me queda más que agradecerte, Daniel, como siempre, como dije al principio, el apoyo, el estar tan cerca siempre de nosotros, y bueno, y despedirme y agradecer a todos los que están presentes hoy, y darte ahora este espacio para que unos minutos te despidas vos, y nos estamos viendo la semana que viene con la exposición de Chamucho Cantudo. Bueno, muchas gracias, Viviana. Bueno, lo mío es muy simple, agradecer a todos por los aportes que me han hecho, por las ideas que hemos analizado acá, y me parece que realmente este es un espacio muy importante para que se puedan ir delineando distintos trabajos y seguir avanzando. Así que les agradezco infinitamente a ustedes la oportunidad de estar, y por otro lado, el hecho de haberme hecho todos estos aportes que valoro muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, nos vemos. Luego.